porque hoy, como introducción a este mensaje, quiero que leamos 3 escrituras en diferentes lugares de la Biblia. El primero va a ser Isaías 9:6. La segunda escritura que vamos a leer va a ser Zacarías 14:9. Así que si usted va adelantito de Isaías, o varios profetas va a llegar a Zacarías y va a poner ahí la marca, otra señal. A veces tenemos una tarjetita o un papel, porque hoy estamos en un estudio de la palabra del Señor. Así que Zacarías 14:9 es la segunda escritura que vamos a leer, y una tercera escritura que vamos a leer como inicio va a ser Primera de Timoteo 3:16. Así que ya los puse a estudiar hoy, hermanos. Primero estudiar dónde están los libros de la Biblia, pastor, que hoy parece que no vinieron al culto. No, sí vinieron, ahí están. ¿Ya tiene las 3 escrituras bíblicas? Isaías 9:6, Zacarías 14:9 y Primera de Timoteo 3:16. Le voy a dar un poquito más de chance para que aquellos que no son muy prácticos en la palabra lo puedan encontrar. Gloria al Señor. ¿Y por qué le doy 3 escrituras, hermano? Porque es la misma palabra de Dios que nos predica. Es la misma palabra de Dios que nos habla, y yo quiero que cada alma, que cada corazón reciba esa convicción de parte de Dios a través de su palabra. Listos, vamos a ir a la primera escritura, Isaías 9:6. Aquí el profeta, Dios lo toma y da una profecía de algo que va a acontecer, y que es el advenimiento, la venida de ese Dios aquí a la tierra. Y conocemos la escritura que nos dice Isaías 9:6, todos juntos en el nombre de Jesús. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ya como introducción solamente quiero dar referencia a algo que va a suceder. Un hijo va a nacer, y el principado sobre su nombre, y su nombre, dice, llamará su nombre admirable. Ahora, yo le decía a los estudiantes de bautismo, ¿admirable es su nombre? Algunos dijeron sí. Y qué bueno que usted dijo que no, porque admirable no es ningún nombre. Consejero es nombre, Dios fuerte es nombre, Padre eterno es nombre. ¿Qué es lo que Isaías nos está diciendo? Isaías solamente está dando características, atributos, está definiendo qué es todo lo que va a llevar ese niño que va a nacer. Entonces, ahora vamos a Zacarías 14:9. Y dice la palabra de Dios, Zacarías 14:9. Ahí en las pantallas, porque veo que algunos no tienen Biblia. Si nuestros jóvenes ocupan una Biblia después del culto, aquí con los de conexión les dan una Biblia para que todos puedan tener una Biblia. Zacarías 14:9, todos leemos la palabra. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Jehová será uno, y uno su nombre. Esto es algo que iba a acontecer también. Es una profecía que iba a acontecer. Bendito el nombre del Señor. Y Primera de Timoteo 3:16 dice la palabra de nuestro Dios. Ya lo tenemos ahí. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Leemos juntos en el nombre de Jesús. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Las profecías, todo, hermano, indicaron a una manifestación de Dios aquí en la tierra. Dios fue manifestado en carne. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Y hoy por eso vamos a hablar de la importancia del nombre que usted y yo necesita sobre su vida. Vamos a orar y que Dios nos siga hablando a través de su palabra. Señor, en esta hora te damos gracias
por esta palabra tan linda, Señor, que nos habla de ti, Señor, de tus planes para con nosotros, Señor, de que tú, oh Dios, te has dado a conocer a través de los tiempos, de las edades. Y hoy, Señor Jesús, sigues dándote a conocer a los corazones que necesitan saber de ti y conocerte más y más. Bendícenos con tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ocupe su lugar, hermanos, amablemente. ¿Cuánto le damos gloria al nombre de Jesús? Entonces, hermanos, nosotros hoy le damos tanto alabanza, tributo, gloria y honor al nombre del Señor Jesucristo, al nombre del Señor Jesús. ¿Por qué razón lo hacemos, hermanos? Por la razón que lo hacemos es porque hoy en la actualidad nosotros, en este tiempo que vivimos de la gracia del Señor, hemos tenido ese gran privilegio de conocer el nombre del Dios del Antiguo Testamento. En aquellos tiempos, estas profecías que Dios ponía en los labios de los escritores, de aquellos profetas que fueron inspirados por Dios para escribir acerca del nacimiento del Señor o de su manifestación aquí en la tierra, ellos indagaron y quisieron saber a qué nombre apuntaba, a quién se refería, mas sin embargo a ellos no les fue revelado. Y para nosotros, hermanos, hoy en la actualidad, estas escrituras que hemos leído, quiero que me acompañen a San Mateo, el capítulo 1, donde es el inicio de lo que está aconteciendo en el Nuevo Testamento o en el tiempo de la gracia. Y el tiempo de la gracia se inicia, hermano, con esa manifestación de Dios aquí en la tierra. Lo que apuntaron los profetas, que ese consejero, que ese Dios fuerte, ese Padre eterno, ese príncipe de paz iba a recaer sobre ese niño que iba a nacer, de quien ya conocemos que fue la Virgen María. Y ahí en Mateo capítulo 1, versículo 21 hacia adelante, la Biblia nos enseña que cuando el ángel les trae la revelación de aquello que iba a acontecer, o de quién era ese niño pequeño, gloria al Señor, y todos los atributos y características que él tenía, hermano, ahí Mateo nos da el relato en Mateo 1:21, donde nos dice: y dará a luz un hijo. ¿Y cómo le iban a llamar? Jesús. Ahí en ese momento hay una revelación, aunque María y José todavía no entendían el misterio que estaba siendo revelado, todavía no entendían ese acontecimiento glorioso, pero más sin embargo ellos se fueron dando cuenta a través de los días, del tiempo. Pero luego dice la palabra: porque Él, Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Y qué dice el siguiente versículo? Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahí está la manifestación, ahí está la revelación. Ese Dios que es espíritu ahora manifestado en ese niño, gloria al Señor. Y no que Dios sea un niño, esa solamente fue la manifestación para darse a conocer aquí en la tierra. ¿Cuántos alabamos el nombre de Jesús? Entonces ese nombre, hermano, que fue dado a conocer, ese Dios que se manifestó aquí a la tierra a través de ese cuerpo de Jesús, a través de ese cuerpo que estuvo aquí presente, ese es el nombre que usted y yo necesita llevar sobre su vida. Cuando Juan les escribe a la carta de los hermanos en primera de Juan, capítulo 2, versículo 12, ya son hermanos convertidos, ya son hermanos bautizados, ya son hermanos de la fe. Y Juan le recuerda, hermanos, él les recuerda cómo ellos habían sido perdonados, porque esa es la pregunta que la gente tiene: ¿cómo yo puedo ser perdonado? Y la respuesta Juan la da en primera de Juan 2:12. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 12.
y Él les escribe la palabra, le dice: los escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. ¿Sí está leyendo conmigo? Os escribo porque sus pecados han sido perdonados por su nombre. Entonces, ¿cómo una persona es perdonada? Una persona es perdonada cuando lleva el nombre del Señor sobre su vida. Y una de las maneras de que usted entienda que lleva el nombre del Salvador, el nombre de Jesús sobre su vida, es primeramente creyendo en Él. Si usted no cree en Jesús, se pierde de la salvación. Pero si creemos en Jesús encontramos la salvación. Recuerde que la profecía, el cumplimiento de Mateo 1:21 dijo: porque Jesús, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, cuando una persona cree en Jesús, obedece a Jesús, y esa persona vive para Jesús, obedece la doctrina de Jesús, esa persona, sus pecados van a ser perdonados porque ha tomado el nombre de Jesús sobre su vida. Gloria al nombre del Señor. Dice Pablo en primera de Timoteo 1:15: palabra fiel y digna de ser recibidas por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ahora, entonces, ¿por qué la necesidad de llevar su nombre? ¿Cómo lo puedo obtener, hermanos, el nombre del Señor Jesús sobre mi vida? Hay una única manera de obtener el nombre del Señor Jesús sobre su vida. Es, como le he dicho, creyendo, pero obedeciendo al mandato del bautismo en el nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos de ustedes tienen chequeras? Y como un cheque, a pesar que ya tiene su nombre, a pesar que tiene su información, ¿cómo se hace ese cheque que hermano, que tenga el valor de que la otra persona lo pueda cobrar? Cuando usted lo firma, ¿verdad? Mucha gente puede creer en el Señor y gloria a Dios, es una gran bendición. No has perdido el tiempo, has ganado tiempo porque ya has creído en Él y estás en el camino de la salvación. Pero para que ese Salvador esté completamente en ti, tú seas parte de Él y Él sea parte de ti, es que Él ponga el sello de su nombre sobre tu vida. Y eso se obtiene a través del bautismo en su santo nombre. Bendito el nombre del Señor. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 21. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 21. Estoy repitiendo las citas porque quiero que usted las vaya subrayando, las tenga y sea la palabra de Dios que le habla, porque es la palabra de Dios que le da convicción de hacer las cosas. Y dice la palabra del Señor: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Así que el bautismo es ¿para qué cosa? Salvación. Hermanos, el estar en la iglesia, el estar aquí, no es para, yo nomás saco un tiempito para gozarme ahí y alabar a Dios. Eso es parte, pero a la razón principal por la cual usted y yo hemos recibido este mensaje de salvación, hermano, es porque anhelamos un día la salvación del alma. Yo no creo que nadie de aquí nos queramos condenar en una eternidad, hermano, alejados de Dios, como lo dice la Biblia, en el infierno, alejados completamente del Señor. No, yo creo que nosotros estamos aquí porque un día que partamos de esta tierra queremos heredar la salvación de nuestras almas y gozar en la gloria con Cristo el Señor. ¿Cuántos alabamos el nombre de Jesús? Entonces, hermano, la gran necesidad de que el nombre del Señor sea invocado sobre tu vida es porque esto se trata de salvación. Esto se trata de salvar su alma. Bendito el nombre del Señor. Ahora, algo muy importante: los bebés, los niños que son menores, ellos no tienen ningún pecado del cual arrepentirse. Y menciono esto porque muchos de nosotros nos hemos crecido en la religión popular, donde hay gente que dice: pero a mí ya me bautizaron de bebé. ¿A usted no le bautizaron de bebé, hermano? Entonces, a varios, y
Y bueno, y eso es lo que queremos definir también, el saber cuál es el bautismo bíblico. No el bautismo de fulano de tal, de mengano, de sutano, sino el bautismo que Jesucristo nos enseña en su palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, por eso, hermanos, yo decía de los niños, que los niños que son menores, que no entienden, no pueden discernir entre el bien y el mal, estos niños que aún todavía no reconocen entre el pecado y la maldad y hacer el bien, ellos por naturaleza de bebés, de niños que son, hacen las cosas por hacer, y por eso nos parecen tan graciosos en todo lo que hacen. Pero bueno, ya llega una edad donde los niños, por ejemplo, yo les he dicho que en Jerusalén, en Israel, los israelitas hacen una ceremonia a los niños de 12 años, donde a esos niños de edad de 12 años les entrega la responsabilidad espiritual a ellos, porque a los 12 años se considera que un niño a esa edad pues ya es un niño ya que ha entrado en una madurez, donde él sí ya puede entender lo que es mentir y lo que no es mentir. Es más, yo hasta me atrevería a decir pues ya hasta de 8 años, de niños que ya van entendiendo, pero solamente esas ceremonias se hacen como una referencia de que ya sobre esos niños que ya son mayorcitos recae una responsabilidad espiritual muy importante sobre sus vidas. Entonces, ¿cuándo debe bautizarse una persona? Vamos al libro de los Hechos, en el capítulo número 8 del libro de los Hechos. Aquí hay una historia muy hermosa, donde había una persona que quería adorar a Dios. No era de Jerusalén, sino que era de Etiopía. Era un etíope del lugar de Etiopía. Tuvo que viajar varios días para llegar a Jerusalén, porque allí en Jerusalén estaba el templo de Salomón, donde se adoraba a Dios, se honraba el nombre del Señor, y él también quería venir a adorarlo. Pero cuando este etíope vino a Jerusalén, no fue recibido en el templo. ¿Por qué razón no fue recibido en el templo? Porque no era israelita, y los judíos no dejaban entrar a ninguna persona que no perteneciera al pueblo de Israel. Y aquel etíope, con ganas de adorar a Dios, porque en Jerusalén se adoraba al Señor, él tuvo que irse triste de regreso para la casa. Después de haber manejado varios días de camino, no pudo entrar al templo. Eso fue algo muy duro para él. Pero como tenía deseos de conocer al Dios de Israel, Dios le puso a Felipe y le dijo: Felipe, hay una persona que quiero que vayas y le hables de mí. Y mira aquí en Hechos, en Hechos, en el capítulo 8, gloria al Señor, del libro de los Hechos, versículo 26 hacia adelante. Ya tenemos ahí la escritura. Hechos capítulo 8, versículo 26 hacia adelante. Mira, les voy a relatar la historia. Estamos leyendo Hechos capítulo 8, versículo 26. Dice la palabra del Señor: un ángel del Señor, no te viene un ángel, habló a Felipe. ¿Quién era Felipe, hermanos? Uno de los discípulos, uno de los seguidores del Señor. Le dijo a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. No te había venido para Jerusalén a adorar, pero como no lo dejaron, dice el 28, volvía sentado en su carro, se iba de regreso, y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y dice: acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudó delante del que los trasquila. Así no abrió su boca, y en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura,
le anunció, ¿qué cosa le anunció? Le empezó a predicar de Jesús. Mira, Jesús vino aquí a la tierra, Dios fue manifestado en carne, Él estuvo aquí. A los 33 años de su vida se fue llevado al Calvario, fue muerto, crucificado. Ese es el mensaje del Señor Jesús, ese es el evangelio de Cristo. Las buenas nuevas de salvación, que en Jesucristo hay perdón, que en Jesucristo hay salvación y vida eterna. Entonces etíope empezó a recibir el evangelio de Jesús. Y dice el versículo 35, entonces, bueno, ya lo leímos, el 36 nos dice: y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, diga agua. Y le dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué me da a entender? Que el evangelio, Felipe le habló del bautismo, del nombre del Señor. Porque el etíope ahora pregunta: aquí hay agua, ya me hablaste del bautismo, la importancia de ser bautizado para que el nombre del Señor esté sobre mi vida. Entonces cuando ese etíope ve agua: Felipe, aquí hay agua. Yo me imagino a él, hermano, contento, gozoso: aquí hay agua. Y dice: ¿qué impide que yo sea bautizado? Note que el evangelio, hermano, es un evangelio completo que nos habla de fe, nos habla de arrepentimiento, nos habla de bautismo, de llenura del Espíritu Santo y de permanecer en la doctrina. Y muchas áreas más que habla el evangelio de Cristo. Entonces cuando él dice: ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué le dijo Felipe? Felipe le dijo: si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y dice: y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Mire, en ese mismo día esa persona recibió a Cristo, creyó al evangelio de Jesucristo. En ese mismo día tomó el paso de fe: me quiero bautizar en ese nombre que me ha dado salvación, en ese nombre glorioso. Y ese día ese eunuco llevó el nombre de Jesús sobre su vida. Y se habla de él en otros libros, que ese etíope se convirtió en un evangelista en su tierra de Etiopía, hablando del mensaje de Jesucristo. Y si usted me pregunta hoy en día cómo está Etiopía, hermano, uno de los mayores avivamientos que está experimentando la tierra son los avivamientos del nombre de Jesucristo en el país de Etiopía, donde gente por millares se reúne a alabar y glorificar el nombre del Señor Jesús. ¿No le causa eso a usted gozo y alegría? El saber, hermano, que ese nombre, que es sobre todo nombre, se sigue anunciando en todos los lugares de la tierra. Gloria al nombre del Señor. El mensaje de Jesús fue precisamente eso. En Marcos 16:15 nos dice la palabra de Dios. Marcos capítulo 16 versículo 15. Hermanos, es que nuestro Dios no quiere que nadie se pierda. Nuestro Dios quiere salvar a toda la humanidad, pero de la humanidad está de tomar sus propias decisiones. Porque yo he dicho: Dios no condena a nadie, el ser humano se condena por sí mismo. Porque Dios te da la elección de escoger el bien o de seguir en tus propios caminos y manera de pensar. Pero dice el Señor: pero yo te aconsejo que aceptes el bien, que tomes el bien, porque si tomas el bien vas a vivir eternamente con el Señor. Y la elección está en el ser humano, en nosotros, de tomar esas decisiones. Por eso el mensaje del evangelio, cuando el Señor les mandó a los discípulos a predicar, Él les dijo claramente, aquí en Marcos capítulo 16 versículo 15: y Jesús les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere, note bien, ¿y qué más? Será salvo. Hay que creer, obedecer y ser bautizados para ser salvos. Mas el que no creyere será condenado. Note que Dios no condena a nadie. El ser humano, por no creer, se condena a él mismo. Por eso, hermano, Dios le gusta a la gente que cree en Él. Dios se agrada de la gente que le tiene fe a Él. Dios se agrada de la gente que ha creído a su palabra y que viven por fe para agradarle al Señor nuestro Dios. Pero el Señor dice: mira, si crees y eres bautizado, vas a obtener salvación. Mas el que no cree, por la misma
incredulidad que hay en su corazón, se condena a él mismo. Hay también la pregunta que resulta: pastor, ¿y entonces cuántas veces necesito ser bautizado? Yo le digo, solamente una vez, porque la Biblia me enseña en Efesios 4:5 que hay un Señor, que hay una fe y que hay un solo bautismo. Diga: un Señor, una fe, un bautismo. Solamente hay un solo Dios, solamente hay una fe que salva y solamente hay un bautismo. Pero, hermano, algo importante que sí debemos de tener en cuenta es que sí es una sola vez bautizarme, pero debo hacerlo conforme a la Escritura. Debo hacerlo conforme a la palabra del Señor. No como le decía, no, ya me bautizaron de bebé, entonces ya estoy bien. No, si no fue el bautismo de la Biblia, a usted no lo bautizaron, a usted le hicieron otra cosa. A usted le hicieron una ceremonia. A usted buscaron un pretexto para hacer fiesta. Porque en la tradición, hermano, que usualmente venimos, hay que hacer esto en la iglesia para al final terminar es tomando y fiesta y parranda. ¿Sí o no? ¿O me equivoco? Usualmente así es, hermanos. Usualmente así es. Pero gloria al Señor que el evangelio nos da el entendimiento para conocer la verdad que es Cristo el Señor. Entonces, algunas personas dicen: yo fui bautizado cuando era bebé o de niño. Hasta algunos dicen: hasta tengo mis padrinos del bautismo. Note hasta lo que se inventa la gente, hermano. Porque ¿en qué bautismo bíblico tuvieron que buscar padrinos? No, hermanos. Entonces eso viene de creencias que nosotros heredamos. Y yo digo porque yo estuve un tiempo ahí. Pero gracias al Señor que el evangelio lo fui entendiendo, lo creí y hoy estoy aquí predicando el evangelio de Cristo. Entonces, posiblemente fue porque usted estuvo en una religión anteriormente, en una tradición, o posiblemente a alguien lo bautizaron, invocaron el nombre de títulos, no nombre, perdón, sino títulos. Por ejemplo, hay creencias que bautizan a la gente invocando el nombre del abuelo, de los padres de ellos, para que supuestamente todo lo bueno de ellos también recaiga sobre la persona que se está bautizando. Y hermano, y si entramos en esos temas, nos vamos a dar cuenta que todo eso es tradiciones de hombres y no conforme al plan del Señor. Yo quiero decirle algo, y con todo el temor de Dios y a la misma vez pensando en la salvación de las almas. Porque, hermanos, si hay algo que hay que tener mucho cuidado, es cómo, amén, anunciamos el mensaje de salvación. Porque este mensaje, estamos hablando de salvación de la vida eterna, hermanos. Y aquí yo no puedo ocultar ciertas cosas. No puedo solamente hablar de lo lindo que es el evangelio, sino también tenemos que hablar de las consecuencias de aquellos que no toman esto en serio en sus vidas. Porque hoy en día hay un evangelio que todo es: ay no, con que vengas y con que aquí alabes con nosotros y sientas la presencia del Señor y adores a Dios, ya estás salvo, ya eres salvo. Quiero decirle que eso no es el plan de salvación. El plan de salvación conlleva frutos, conlleva pasos, conlleva tomar decisiones que nos vamos a guardar completamente para Dios. ¿Cuántos alabamos su nombre? Entonces, como decía, hermanos, estamos hablando de la salvación. El bautismo que nos enseña la palabra del Señor, amén, es el único que nos trae la salvación. Si a usted le hicieron otra cosa, que no invocaron el nombre del Señor Jesús, no lo hicieron correctamente. Lo cual, con el temor de Dios, podemos decir que cualquier ceremonia, cualquier cosa que no se invocó su nombre, le hicieron algo antibíblico. Algo que está basado en tradiciones, en dogmas, en prácticas de hombres, pero no según Dios. Dicho esto, toda persona que realmente anhela ser salva, anhela que su nombre esté escrito en el libro de la vida y un día poder heredar la salvación eterna, necesita asegurarse y ser bautizada una sola vez, pero de la manera que la Biblia lo tiene establecido. Hacerlo en fe, por creer en el nombre del Señor Jesús, y asegurarse que cuando es sumergido en el agua, en las aguas, el nombre del Señor Jesucristo es invocado sobre su vida.
Si usted no tiene esa seguridad de que el nombre del Señor Jesucristo fue invocado sobre su vida, usted necesita ser bautizado en el nombre del Señor. Porque de otra manera, si no hubo invocación de nombre, es como tener un cheque sin firma. No va a valer, hermanos. Y estamos hablando de lo más grande, que es la salvación del alma. Así que si hay alguien que anhela esa salvación eterna, necesita, hermano, creer al Señor y que su nombre sea invocado sobre su vida a través del bautismo en el nombre del Señor. El bautismo correcto, conforme a las escrituras de la palabra del Señor, como dice la palabra que ya hemos leído de Marcos, el que creyere y fuere bautizado es para salvación. Lo que leímos también de Primera de Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto nos salva. Ahora, el hecho de que una persona enferma, lo he dicho en ocasiones y le vuelvo a decir, el hecho de que una persona que está enferma vaya muchas veces a un hospital y le den medicamento tras medicamento, no significa que ese medicamento que le están dando es el correcto para la situación que él tiene o ella tiene. Los doctores hasta el día de hoy están descubriendo tantas enfermedades que hay y tienen que inventar medicamentos nuevos, ¿sí o no? ¿Por qué razón? Porque están buscando la cura contra la enfermedad que está en el día. Pero mientras tanto, hermanos, muchos de nosotros nos hemos convertido de alguna manera en las personas que ellos están experimentando a ver si el medicamento le funciona a usted. ¿Y qué resulta el doctor diciéndole? Ese medicamento no le funciona a usted, le voy a dar a otro. Y el que ya me tomé, pues ese no le funcionó, solamente fue un experimento. Y usted enfermándose más y haciendo experimentos ellos con usted. No, hermano, y entonces por eso vuelvo y repito, el hecho de que la gente vaya y le reciten medicamento tras medicamento no significa que sea el correcto. Pero hermanos, el hecho de que una persona también venga a la iglesia o vaya a una iglesia y vaya a otra y vaya aquí y vaya allá, no significa que ya sea salva. Necesita esa persona recibir el medicamento correcto, gloria al Señor. Y por eso aquí en esta iglesia predicamos la sana doctrina, creemos en un solo Dios, creemos en su nombre, creemos en esta fe que nos salva y permaneceremos en ella. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria al Señor Jesús. Porque hoy estamos hablando del nombre que necesitas llevar sobre tu vida. En el bautismo hay una necesidad que no puede ser sustituida por nada, y es que el nombre del Señor sea invocado sobre la vida de una persona. Mire lo que dice Hechos 4:12. Vaya a Hechos conmigo. Que sea la misma palabra de Dios que usted se lleva en su corazón. Hechos capítulo 4, versículo número 12. Llévelo en su corazón, querido hermano, querido amigo. Usted que está en este proceso de salvación, mire lo que Dios le dice en su palabra. Hechos 4:12. Y en ninguno otro hay salvación. ¿Ya está conmigo? Hechos 4. Mire, vamos a leer el versículo 11 para que le dé un mejor sentido a lo que estamos leyendo, la palabra del Señor. Hechos capítulo 4 y leemos desde el versículo 11. Dice el 11: este Jesús es la piedra, ¿qué cosa? Y yo le decía a los hermanos, ¿qué es reprobada? ¿Alguien sabe qué es reprobado? Que no pasó la prueba. Eso fue reprobado. El pueblo de Israel reprobó al Señor. Por eso dice la palabra del Señor: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Lo reprobaron. No, este no es el Mesías. Este no es el Cristo, este no es el Salvador. Y por eso, hermanos, tomaron la decisión: crucifíquenlo, porque este es un blasfemo, porque este está en contra de la ley de Moisés, porque este nos quiere cambiar la doctrina. Y rechazaron al Señor. Y hay mucha gente que hoy en día sigue rechazando a mi Señor. No, yo no creo a eso. Yo no creo eso de los evangelios. No, yo no creo eso que enseñan ahí. Yo no creo esas cosas, porque hermanos, reprobaron a nuestro Señor Jesús. Y por eso dice ahí Hechos, el versículo 11: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. ¿Por qué le llaman los edificadores? Porque Israel son los que, de ahí viene la salvación, y son los que edifican esta fe.
Pero en ese momento ellos reprobaron al Señor. Y dice, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En otras palabras, Jesucristo vino a ser la piedra principal para edificar. Por eso el que edifica en Cristo va a progresar, va a crecer. Pero el que saca a Cristo de su vida, esa casa no va a permanecer. Y luego les da el versículo 12. Y en ningún otro nombre, en ningún otro hay salvación. Léalo conmigo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Diga, no hay otro. No hay otro nombre. Israel lo rechazó, pero el pueblo gentil lo tomó, lo creyó. Y a todos aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen en su nombre. ¿Cuál es ese nombre? Dígalo conmigo. Jesús es su nombre. A ese nombre que usted creyó, le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. ¿Qué lo hace usted hijo de Dios diferente a los demás? Que usted ha creído en Jesucristo el Salvador. Que usted se ha mandado a bautizar en su nombre porque ha creído en Él. Y su nombre, el día que fue bautizado, ese día usted quedó marcado en su corazón. Y ahora Dios ya no solamente lo reconoce como creación, sino que lo reconoce como su hijo. Alabado sea el nombre de Jesús. Pedro, hermanos, y los bautismos que fueron realizados en el principio de la iglesia primitiva fueron hechos en el nombre del Señor. Por ejemplo, y quiero que vaya conmigo a la escritura, el primer bautismo que los discípulos hicieron fue en Hechos capítulo 2, versículo 38. Gloria al Señor Jesús. Hechos, un versículo muy conocido de la palabra del Señor. Hechos capítulo 2, versículo 38. Dice la palabra de nuestro Dios. Ya lo tiene conmigo. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno en qué nombre. Note, hermano, el nombre, ese nombre que necesita cada ser humano, el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Entonces, hermano, ese nombre perdona los pecados. Y dice ese día, hermano, que ese día se bautizaron como 3,000 personas de una vez. Aleluya. Hermano, una fiesta en el cielo y en la tierra, porque gente arrepentida obtuvo el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Los discípulos siguieron predicando. Ya conocemos lo que hizo Felipe, que predicó allí en el Etíope, gloria al Señor, y que fue bautizado. Y hermanos, y dice la palabra del Señor en Hechos 8:12. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 8, versículo 12. Vaya ahí conmigo, porque ahí también, hermano, están creyendo al mensaje de Jesucristo. Hechos 8:12, mire, ahí está en las pantallas, dice la palabra: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Note, ellos anunciaban el nombre, hermano, le daban tanto énfasis al nombre. Hermano, por eso hoy nos dicen los del nombre a nosotros también. ¿Por qué, hermano? Porque aquí seguimos predicando el evangelio del nombre de Jesucristo. No predicamos aquí al Papa, a la Virgencita fulana, no. Aquí predicamos al que murió en el Calvario, al que resucitó de entre los muertos al tercer día, al que está en su trono de gloria, a Jesucristo. Dice que Felipe anunciaba el reino de Dios y el nombre de Jesucristo. ¿Y qué hacía la gente? Se bautizaban hombres y mujeres. Y dice, y también creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaban atónitos. Hermano, la gente se estaba convirtiendo, hasta los magos, hasta los brujos se estaban convirtiendo. ¿Por qué razón? Porque los mismos brujos se dieron cuenta que no hay otro nombre al cual ellos puedan vencer, sino que se dan cuenta que los que llevan el nombre de Jesucristo en sus vidas, el infierno se estremece, mi querido hermano. Por eso usted, hermano, que el brujo de la esquina reprenda a esos espíritus malvados, y ese brujo va a tener que huir o convertirse al Señor Jesús. No le va a quedar otra cosa.
huir a otro lugar donde pueda hacer sus prácticas malvadas o convertirse a Jesucristo. Lo mejor es que se convierta, ¿verdad?, al nombre del Señor, porque es un alma más para Cristo el Señor. Así que, hermanos, Dios da salvación a los gentiles en la casa de Cornelio, y todos los que con él estaban ahí en la casa de Cornelio. Dice la palabra del Señor que el mensaje en la casa de Cornelio llegó. En Hechos capítulo 10 versículo 34, cuando la palabra del Señor nos enseña que hermanos, que Felipe, que ahí estaba Pedro, que Dios le muestra la visión donde le dice mata y come, y al final Pedro se da cuenta que el Señor le está dando un mensaje, y lo que el Señor está haciendo es que Pedro, siendo judío, ahora Dios le está dando la oportunidad de que también vaya con los gentiles, los cuales ellos consideraban inmundos y no podían estar en casa de gente inmunda. Pero más sin embargo Pedro se dio cuenta que Dios no hace acepción de personas, sino que Dios, hermano, es un Dios, amén, que Él a todos nos ama por igual. Note lo que dice ahí Hechos capítulo 10 versículo 34, dice la palabra: entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando ¿qué cosa? El evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Y luego él empieza a decir: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Note, hermano, que aquí Pedro le está predicando a una gente en una casa ahí reunidos. Les está dando una predicación a gente que todavía no es convertida, como cuando es una célula en una casa, en un hogar. Ahí están predicando el mensaje de Jesús. Y dice: nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Y lea conmigo el siguiente versículo: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados. ¿Por qué cosa? Por su nombre. Por su nombre. Entonces, hermanos, dice, y luego dice el versículo 44: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Y qué dice la palabra? Y mandó bautizarles. ¿Cómo? En el nombre del Señor Jesús. Entonces, hermanos, se da cuenta que ellos recibieron también ese nombre. Gloria al Señor, porque en ese nombre hay perdón de pecados. Y dice la Biblia que fueron bautizados en ese nombre glorioso del Señor Jesús. Gloria a Dios por todas las almas que escuchan la palabra del Señor, la creen en su corazón, toman la decisión de ser bautizados y perseveran en este camino glorioso del Señor Jesús. También vemos más adelante el apóstol Pablo predicando del Señor Jesús en Corinto, y luego después pasa a Éfeso, dice la palabra, donde en Éfeso se encuentra con unos creyentes. Ellos habían sido bautizados por Juan el Bautista y muy probablemente lo habían hecho en el río Jordán. Y note lo que dice allá adelante en Hechos capítulo 19. Vaya conmigo a esta escritura, porque eso es lo que les decía al principio, que cuando una persona, el nombre de Jesús no ha sido invocado sobre su vida,
necesita que el nombre de Jesús sea invocado sobre su vida para salvación de su alma. Y allí en Hechos capítulo 19, versículo 1, gloria al Señor Jesús. Hechos capítulo 19, versículo 1, dice la palabra del Señor: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. ¿Y a quién halló? A ciertos discípulos, o sea, ya creyentes. Les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? ¿Verdad? ¿Cómo se bautizó usted, hermano, que ya es creyente? Y ellos dijeron: nosotros, hermano, en el bautismo de Juan. Juan dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo. ¿Por qué Pablo les habla, hermano, y les hace ese reencuentro? Le digo: hermano, estuvo bien, mire, que se mojaron ahí en el río Jordán. Estuvo bien porque eso lo hicieron como una conciencia de arrepentimiento que ustedes tenían y que querían recibir al Mesías, al Salvador. Pero en ese bautismo de Juan, allí no se invocó ningún nombre. Así que, hermanos, ustedes, aunque lo hicieron por una buena conciencia, está bien, pero ustedes necesitan llevar el nombre de Jesús sobre sus vidas. Y por eso dice el versículo: cuando oyeron esto, fueron bautizados. ¿Cómo fueron bautizados? En el nombre. En el nombre. Dijeron: uy, hermano, nos falta el nombre, pues yo me quiero bautizar, porque si a mí no me bautizaron invocando el nombre, yo necesito recibir ese nombre que es sobre todo nombre. Déles alabanza al Señor nuestro Dios. Y hay más palabra del Señor de bautismos. El carcelero que tenía, hermano, ahí custodiado a Pablo y a Silas, cuando ellos fueron liberados, y que después dice la Biblia que cuando el carcelero, el soldado dijo: varones, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero no se quedó solamente en creer, porque dice que se fueron a la casa, les compartieron la palabra, les hablaron de la importancia del bautismo en el nombre. Y ese soldado se mandó a bautizar él con toda su casa también, en el nombre glorioso del Señor Jesús. Por eso, hermanos, es importante, querido amigo, querido hermano, que estás aquí en la iglesia y que aún no has tomado esa decisión. Estamos hablando de la salvación de tu alma. Dios te ha venido hablando y tratando contigo una y otra vez, porque Dios sabe que tú anhelas la salvación, pero usted necesita dar pasos de fe y mandarse bautizar en ese nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué la importancia, hermanos? Porque vuelvo y repito, aquí no se trata solamente de creer, sino que se trata de creer y poner acciones en acción la fe. Jesús, y ya con esto voy a ir concluyendo, Jesús en San Juan capítulo 3 nos dio la importancia del bautismo en el nombre del Señor Jesús. Ahí en San Juan capítulo 3, quiero que vaya usted con su escritura, gloria al Señor. Juan 3:3, gloria al Señor. Allí vi una persona que quería conocer acerca de las cosas del reino de Dios, de la salvación del alma. Y el Señor en Juan 3:3 le dijo, hermano, o nos dice en su palabra, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si una persona no nace en Dios, no puede ni siquiera ver el reino de Dios. No va a entender lo que es la vida espiritual, no va a entender lo que es la salvación del alma. Pero y luego dice el versículo 5 también de ese mismo capítulo, Juan 3:5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua, o si no eres bautizado, si no se invoca el nombre del Señor en tu vida y del Espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Ah, pastor, usted me está prohibiendo entrar al cielo. No, yo no prohíbo a nadie entrar al cielo, hermanos. Estas decisiones son decisiones del Eterno.
Estas decisiones son de aquel, hermano, que hizo el cielo y la tierra y que nos da la oportunidad cada día de buscarlo a Él. Bendito el nombre del Señor. Así que, hermanos, no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. Y yo le diría a usted lo que dice Hechos 22:16. Hechos 22:16 dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? ¿Qué es lo que lo detiene de no dar ese paso de fe, de ser bautizado en el nombre del Señor? ¿Qué es lo que te detiene? ¿Dudas, inseguridades? Tráelas a los pies de Cristo. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Hechos 22:16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Gloria al Señor. Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Gloria al Señor. Oh, sería una gran alegría en el cielo y en la tierra el día que un pecador viene a los pies de Cristo y decide bautizarse en ese nombre que es sobre todo nombre. Necesitas llevar el nombre de Jesucristo sobre tu vida. Todo lo que hagas, sea de hecho, de palabra, dice la palabra del Señor en Colosenses 3:17. Todo lo que hagas, de hecho, de palabra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Yo me sigo gozando, hermano, porque ese nombre ha sido revelado a nuestras vidas. En esta tarde, en esta hora, yo le pido que estemos en nuestros pies. Y en esta hora, yo hago dos llamamientos a este altar. Uno, aquellos que son agradecidos por llevar el nombre del Señor sobre su vida, que vengan a este altar a agradecerle al Señor porque estamos en la verdad del evangelio del Señor Jesucristo. Y el segundo llamado lo hago a aquellos que aún no han sido bautizados en el nombre del Señor, pero que en su corazón han tomado la decisión de querer bautizarse en ese nombre que es sobre todo nombre. Tengo la invitación también, querido amigo, a usted, para que si usted no lleva el nombre, usted que ha estado asistiendo aquí a la iglesia, hermano, pero el nombre del Señor no ha sido todavía invocado sobre su vida, yo le animo que en esta hora reconozcas la importancia de ese bautismo, pero invocando el nombre del Señor Jesucristo sobre tu vida. Bendito el nombre del Señor Jesús. De aquí a 8 días vamos a tener bautismos en ese nombre. De aquí a 8 días va a haber fiesta en los cielos, porque el nombre que es sobre todo nombre va a ser invocado en nuevas almas, en nuevas vidas. Así que usted tiene este tiempo especial. Si no ha sido bautizado, de que en esta semana usted se prepare para ese día especial donde va a haber bautismos y usted puede ser ese candidato donde el nombre de Jesucristo va a ser invocado sobre su vida. Alabado sea el nombre de Jesús.